Como les decía, él nos va a explicar acerca de las investigaciones que se han hecho en el cacao, vale, en el algodón, cuáles son los requerimientos nutricionales, etcétera. Sin embargo, por favor pueden preguntarle, o mejor dicho, deben preguntarle todo, cómo se cultiva, cuáles son los costos de producción, etcétera, porque no sé si les comenté, en la actualidad están pagando el quintal, o mejor dicho, antes, hace unos meses, les estaban pagando por quintal $19 y a ellos les costaba alrededor de 23, $25 producir un quintal. También les comenté eso de que se abrieron las exportaciones, las importaciones libres, que ya no pagaban los aranceles, entonces todos ahora están importando el algodón y el algodón de los productores nacionales dejó de ser muy comercializado, entonces entró a una negociación para que les den un precio justo, entonces ahora se les da que el precio justo para que ellos puedan comercializar oscila alrededor de los $23, entonces ya como que ya les queda algo más. Entonces también quiero que les pregunten bastante cuáles son las principales plagas que les afectan, cuál es la que mayor causa daño, cuáles son los requerimientos nutricionales de riego, las condiciones climáticas, los costos de producción, porque recuerden que eso es, o sea, como lo fundamental, cuántos quintales por hectárea se producen, etcétera, ¿ok? Entonces todas las preguntas. Él va a ingresar 8:30, entonces todavía no va a ingresar. ¿Alguna pregunta de lo que vimos la clase pasada? Vamos a hacer un breve recorderis. ¿Qué vimos la clase pasada? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Qué vimos la clase pasada? ¿Qué vimos? La estructura molecular de la planta. Ya, hablamos de lo que era biología vegetal, o esa fue la clase pasada. Ingeniera, vimos cloroplastos, Ahí sí. mitocondrias. Ok, entonces Ajá. vimos biología vegetal, exactamente. Entonces Tricodermos hablamos, también lo considera. sí, entonces hablamos de cómo estaba compuesta una planta, ¿ok? Entonces vimos que cuál es la unidad básica de la vida. Recuerden que hoy tenían evaluación. Si es que alcanzamos, porque la evaluación estaba un poquito larga, entonces sí quería darles como unos 45 minutos. Entonces vamos a ver cuánto se demora el ingeniero en la charla, ¿ok? Pero regresando a eso, ¿cuál era la unidad básica de la vida? ¿De qué estamos de hecho La todos célula. los seres vivos? La célula, muy bien. Entonces hablábamos que cuál es el organelo que le permite a la planta hacer el proceso de fotosíntesis y le permite tener una coloración verde. ¿Cuál era? Cloroplastos. Los cloroplastos, muy bien. ¿Cuáles eran en cambio las centrales energéticas de la célula? El núcleo. No, las energéticas. ¿Cuáles eran? Las mitocondrias. Las mitocondrias, muy bien. Una vez terminado el proceso de fotosíntesis, ¿cuáles son los productos finales? ¿Cuáles son los productos finales? Recuerden. Las gramíneas. No. ¿Cuáles son los productos finales de la fotosíntesis? Primero, Ah, ¿qué es El lo que azufre. A ver, escuchamos primero. ¿Cuáles son los productos o a ver, qué es lo que necesita para arrancar el proceso de fotosíntesis? Luz solar. Ya, la luz solar, ¿qué más? CO2. El CO2 y poca cantidad de agua, ¿ok? Entonces, eso, ¿dónde se transforma? ¿Dónde dijimos que hace el proceso de convertir eso en alimentos? ¿En dónde lo hace? En el cloroplasto. Entonces, ¿qué se libera después de la fotosíntesis? Recuerden que esas son preguntas de examen. ¿Qué se libera después de que ha hecho la fotosíntesis?
Oxígeno. Oxígeno principalmente. ¿Qué más? ¿Qué más? Respiración. ¿Qué produce? Evapotranspiración. No, el oxígeno ya es el oxígeno. ¿Qué es lo que producen? Su propio alimento, producen un carbohidrato. ¿Qué carbohidrato es? ¿Qué carbohidrato es? No, la La glucosa. la glucosa que les sirve como fuente de carbohidrato, como un azúcar, vamos a decirles como que el carbohidrato que a ellos les permite hacer todos los procesos metabólicos. Entonces se produce el carbohidrato que es glucosa, se produce el oxígeno y se produce otra cosa fundamental. ¿Cuál era? La savia. No, El ATP. el ATP, muy bien. ¿Y qué es el ATP? ¿Qué es el ATP? Es el adenosintrifosfato. Sí, pero así como palabritas para que entendamos todos qué es el ATP. Energía química, ¿recuerdan? Energía química. ¿Para qué utilizan esta energía química? Primero, esta energía química que se produce le sirve también a la mitocondria, ¿ya? ¿Y para qué les sirve esta energía? ¿Por qué ellos necesitan producir ATP? ¿Qué hacen, chicos? ¿Para qué les sirve el ATP? Para cumplir todos los procesos fisiológicos, metabólicos, de crecimiento. Si no tienen ATP, las células no pueden hacer ninguna función. Recuerden que ellos, para absorber los nutrientes, tienen un transporte activo en el cual gastan energía. ¿Ok? Para el movimiento de la savia bruta, de la savia elaborada, también necesitan energía. Entonces ahora vamos a la savia. ¿Qué es la savia bruta y qué es la savia elaborada? Vamos chicos, vamos. Señorita Rosado, ¿qué es la savia bruta? ¿Por qué se le llama savia bruta? ¿Dónde se mueve? ¿Por dónde se mueve? Recuerda que esas son cosas bien básicas, o sea, bien fundamentales. La savia bruta, a ver, la savia bruta es la que se produce desde la raíz y va en forma ascendente. Y la savia elaborada se produce en las hojas producto de la fotosíntesis. Muy bien, ¿y qué movimiento tiene? Metabolismo No, ¿qué movimiento tiene la savia elaborada? primario. Elaborado. Agua, sustancias y minerales. Correcto, tiene todos los productos de la fotosíntesis, por eso se llama savia elaborada, ¿ok? Y tiene un movimiento descendente, ¿qué quiere decir? De las hojas hacia la raíz, ¿ok? ¿Por dónde se mueven esta savia bruta y la savia elaborada? ¿Por dónde se mueven? ¿Cómo se llama el torrente sanguíneo de las plantas? Vamos a llamarlo así. ¿Cómo se llama? Metabolismo Floema y exilema. Floema y el xilema. ¿Ya? Ahora les voy a preguntar. Espera un ratito. A ver. Entonces, ya tenemos esto de la savia bruta, de la savia elaborada, etc. También hablábamos, otra parte fundamental, indispensable dentro de la célula, era el núcleo. ¿Para qué servía el núcleo, señor Mancilla? Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Ya, el núcleo es el que transmite la genética de la planta. Ya, en el núcleo, entonces, existe
o mejor dicho, en el núcleo está conteniendo toda la información genética. Aquí existen los procesos de multiplicación, de duplicación, etc. ¿Qué más sabemos del núcleo? ¿Para qué? O sea, ¿cuál es la parte fundamental del núcleo? Si no existe núcleo, no puede existir reproducción celular, no va a poder existir características, etc. Y hablábamos de los tipos de reproducción. ¿Qué reproducción pueden tener las plantas? El asexual o sexual, Inge, o mal estoy. ¿Ya? La sexual y la asexual. En la sexual, la sexual, ¿cómo funciona? Por medio de la polinización. Ya, por medio de la polinización. ¿Y ahí cómo funciona esto de la genética? A ver, explíquenme. Asexual. Se reproducen las plantas. Recuerden, a ver, El dígame. método de la polinización ingeniera es por medio de los granos de polen al momento del viento, de los aves, mariposas, abejas, las va llevando de flor en flor. Más o menos es así, con el propio polen y en proceso de poca variabilidad genética. Ya, entonces cuando existe este tipo de reproducción sexual es cuando existe variabilidad genética, porque ahí los núcleos de las células se fusionan y entonces se tienen características de una planta y de otra planta, ¿ok? Y después tenemos la reproducción asexual. Aquí, ¿qué pasa? Que las células se dividen por sí solas y la reproducción asexual permite ¿qué cosa en las plantas? ¿Qué cosa? La reproducción asexual permite que las plantas puedan crecer en longitud, puedan crecer en grosor, puedan cicatrizar heridas, ¿verdad? Recuerden que estamos hablando dentro de las células, ¿no? Entonces las células se reproducen. Ahora, ejemplos, ahora sí vamos. Ejemplos de semillas asexuales, ¿cuáles son? Zapallo, melón. Asexual es la papa. No, la papa, La cebolla, Inge. la cebolla, todas las que no nacen de una flor, porque una flor para que pueda producir el fruto tiene que existir una fecundación, entonces tiene que existir una reproducción sexual, mientras que todas las que no se producen desde la flor son semillas de reproducción asexual, como por ejemplo la papa, por ejemplo el melloco, la cebolla, el ajo, y todas en cambio las que vienen de una polinización de una flor son semillas sexuales, como por ejemplo las manzanas, los duraznos, el choclo, o sea, o el maíz, la Limón sandía, también. el limón, todos los que nacen del fruto, perdón, los que nacen de la flor, todos ellos son de reproducción sexual, ¿ya? Entonces, las que tienen de reproducción sexual van a tener características de una planta y de la otra. En cambio, las semillas asexuales son idénticas a la planta madre, ¿ya? También hablábamos de otro organelo que tenían las células eucariotas, eucariotas vegetales y no las eucariotas animales. ¿Cuál era? ¿Cuál es que es algo que tienen las plantas y no tenemos nosotros aparte de los cloroplastos? La pared celular, Inge. La pared celular, muy bien. ¿Cuál era la función de la pared celular? Por regular el paso de las sustancias, Inge. Perfecto, entonces la pared celular es la que controla el paso de las sustancias, ¿ok? Es la que le da la forma rígida y a la célula para que ésta no sea así como muy aguachenta, vamos a llamarla así, así como flácida. Otra cosa que tienen las células vegetales y no tenemos los animales, ¿qué era? ¿Qué era? A ver, a ver, parece.
La, La savia, Inge. no. Bueno, o sea, sí, pero dentro de la célula estamos hablando. Obviamente ellos Ah, tienen savia y ya, nosotros ya. tenemos sangre. Proteínas y intestino, Inge. O sea, claro, ellas no tienen intestino, pero No, estamos hablando intestino. con... Ah, no, 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 porque no. La vacuola. ¿Recuerdan? ¿Qué era la vacuola, señor Zagal? ¿Qué era la vacuola? La vacuola donde se generan los aminoácidos. No, eh, no me acuerdo. ya alguien que le ayude. La vacuola se almacena grandes cantidades Agua. de agua, muy bien. Y que eso le permitía a la planta estar turgente, o sea, estar como bien, bien paradita, bien firme, ¿ok? Cuando no tiene agua, ¿qué pasa? Tiene un estrés hídrico. Ya empieza a tener un estrés hídrico. Se ponen amarillas las plantas. No precisamente porque le falte agua en, en la vacuola. A ver, entonces hemos hecho el resumen hasta el momento de lo que hemos visto en la clase pasada. Por favor, tomen nota, por favor, pongan atención a lo que se les explica, porque esto es como que la base de todo. Ya les había mencionado que esto tienen que saberlo bien. Entonces vamos a quedar ahí porque tenemos el ingreso, tenemos hoy la compañía del ingeniero Rafael Sotelo, como les había explicado, él trabaja en proyectos para la FAO y hoy nos va a hablar sobre lo que es el algodón y lo que han venido trabajando. Entonces vamos a escuchar lo que el ingeniero nos va a compartir de su experiencia y por favor, todas las preguntas, todo lo que necesiten, hacerlo. Aprovechemos de su experiencia, aprovechemos de su conocimiento, ya que aquí algunos tenemos experiencia en cacao, en banano, en maíz, etcétera, pero no lo he escuchado de ninguno de ustedes que trabaje en algodón, entonces este es un tema nuevo para todos. ¿Ok? Entonces pongamos atención. Bienvenido, ingeniero Rafael. Le dejo con todo el público presente. Hola, buenas noches con todos. Un gusto saludarles. Me presento, mi nombre es Rafael Sotelo, soy técnico del proyecto Más Algodón. Actualmente estamos trabajando en lo que es en el sector de aquí de Tozagua, en lo que es en la provincia de Manabí y en la provincia de Guayas, en el cantón Pedro Carbo. A continuación les voy a explicar un poco en lo que hemos venido trabajando últimamente en estos 3 años que ha sido de proyecto Algodón. Ya, nosotros como proyecto tenemos vínculos con lo que es la parte del Ministerio de Agricultura, entre ellos también está el INEAP y también Agrocalidad. En la parte de lo que es del INEAP, en la Estación Experimental Puerto Viejo, se estableció el proyecto Ecuador, fortalecimiento del sector algodonero de Ecuador por medio de la cooperación Sur-Sur para fomentar los sistemas de agricultura familiar. Sobre este proyecto se estableció el proyecto de tecnologías del manejo sostenible de cultivo del algodón, Gosipion Irsut. Como antecedentes del proyecto, el cultivo del algodón en el Ecuador tuvo una gran participación en el sector agrícola en las décadas del 70 y 90. Eventos climáticos y económicos llevaron a la casi desaparición del cultivo. Con el apoyo de la cooperación Sur-Sur trilateral a través del proyecto Más Algodón, se diseña la oportunidad de reposicionar el algodón ecuatoriano como un rubro generador de ingresos, seguridad alimentaria y desarrollo sostenible de territorios. ¿Qué queremos llegar con este proyecto? Reactivar este rubro, que ya está casi en la desaparición. Tradicionalmente este rubro se cultiva aquí en el cantón Tozagua, en lo que es aquí Manabí. También se cultivaba en lo que es la parte de Santana, en la parte de atrás de Puerto Viejo, y en lo que es en Guayas, en el cantón Pedro Carbo. Todos los sectores del cantón Pedro Carbo se cultivaban anteriormente algodón, pero últimamente por
eventos climáticos y lo que es la falta de tecnología y decaimiento en el precio, se ha venido a la baja este algodón. El proyecto regional, el proyecto Más Algodón, abarca todos los 6 países de Latinoamérica, incluido Haití. Entre ellos está Colombia, Perú, Bolivia, Paraguay, Argentina, Brasil y Ecuador. El impacto esperado del proyecto País, como les explicaba, es contribuir al desarrollo sostenible del sector algodonero del Ecuador para reposicionar este rubro como estratégico, para mejorar la calidad de vida de los agricultores. Entonces, como proyecto, durante el ciclo del proyecto se han venido haciendo alianzas estratégicas con el Ministerio de Agricultura y con las asociaciones propias de cada sector de intervención del proyecto. También se ha hecho innovación social, mercados inclusivos y tecnologías más sostenibles. También como ejes transversales del proyecto se determinaron lo que es la inclusión del género y la juventud rural, pueblos originarios y también haciendo prácticas con resiliencia al cambio climático. Como resultado del proyecto es contar con instituciones públicas ecuatorianas con capacidades para apoyar el fortalecimiento de la cadena del algodón y de los sistemas sostenibles de producción de la agricultura. Como este resultado y como ya estamos para cierre del proyecto, en lo que es instituciones públicas se han venido uniendo a lo que es el proyecto y dar continuidad a lo que es el proyecto. Es el ministerio propio como el Ministerio de Agricultura como ministerio, apoyando con sus direcciones provinciales, tanto aquí en Manabí como en Guayas, el INEAB en la parte de aquí de la Estación Experimental Puerto Viejo y en la sierra, lo que es de Narep, el INEAB en Santa Catalina. Con ellos se ha venido trabajando en lo que es la parte de validación de materiales con los 2 INEAPs, en lo que es también recolección de materiales nativos de algodón aquí encontrados en Ecuador y establecimiento de bancos de germoplasma y almacenamiento de semilla para los bancos. Como generalidades de este rubro, el algodón es la principal fibra natural sembrada en el mundo, con 31.3 millones de hectáreas cultivadas en 2017, siendo los principales países productores India, China, Estados Unidos, Pakistán y Brasil, que aportan con un 80% de la producción de esta malvásea. La morfología del algodonero son plantas perennes que van desde su hábito de crecimiento indeterminado de 1 metro a 1,80 metros de altura. Son tallos directos, cilíndricos y delgados. Las flores con pétalos blancos, amarillo pálido, generalmente sin manchas en la base. Las flores, el color de los pétalos difiere de especie a especie. Por ejemplo, el Gossypium hirsutum tiene flores con pétalos blancos, a diferencia del Gossypium barbadense, que tiene flores con pétalos amarillos. ¿Cómo determinamos que una flor ya está polinizada? Eso también es algo interesante. Por lo general, generalmente cuando la flor ya está polinizada, esto ocurre en un transcurso de 3 a 4 días después de haberse formado la flor o abierto la flor, se tornan de un color morado. Entonces eso quiere decir que la flor ya fue polinizada. Esa es una de las características propias del algodón. Y ya se está formando lo que son las bellotas. Tiene una columna estaminal corta. Las cápsulas tienen de 4 a 5 lóculos con 5 a 11 semillas por cavidad. Las fibras van de 23 a 27.6 milímetros. Tiene una resistencia de 24 a 29 gramos por textura. Por lo generalmente la fibra de aquí que se produce en Ecuador es de fibra mediana y de color blanco. Por lo general, este tipo de fibra es la requerida por las textileras, ya que requieren para la elaboración de telas y la elaboración de las telas para la elaboración de los jeans. Entonces, por lo general, este tipo de fibra, la fibra mediana, es la más apetecida por los
o las textileras. Como clasificación taxonómica del Gossypium, es una planta originaria de la zona subtropical americana, de México y Centroamérica, con gran adaptación a altas temperaturas. Por ejemplo, los sectores de aquí de Manabí, los que les nombraba anteriormente, en Tosagua, aquí Puerto Viejo, Santana, en lo que es la provincia del Guayas, todo lo que es el cantón Pedro Carbo, tienen este tipo de características de alta radiación solar y las variaciones de humedad son indistintas de acuerdo de sector a sector. Su hábito de crecimiento es indeterminado, como lo mencioné anteriormente. La clasificación taxonómica del algodón de la familia Malvasia, el género Gossypium. Las especies que se han determinado son Gossypium hirsutum, que es el algodón americano, el Gossypium barbadense, que es el algodón egipcio, y el Gossypium arboreum, algodón indio. Aquí en Ecuador, en lo que es las colectas para el establecimiento de los bancos de germoplasma, se ha encontrado lo que es el Gossypium hirsutum y el Gossypium barbadense. La fenología del algodón. El ciclo de vida comercial del algodón comprende las siguientes fases. La vegetativa. Comprende desde la germinación a la aparición de los primeros botones florales. La planta llega hasta 7 nudos y 7 hojas en el tallo principal. Esto va desde el inicio, desde la germinación hasta los 40 días. Este ciclo. La juvenil, esta va desde la aparición de los primeros botones hasta la apertura Con el fin de mejorar su captura de luz, la planta de algodón presenta esta fase una considerable elongación del tallo, con una rápida ganancia de altura. En esta fase va desde los 40 a los 60 días. En la fase reproductiva va desde la aparición, desde la primera flor hasta la apertura de las primeras cápsulas. Esto va desde los 60 hasta los 120 días. La maduración. En el fruto se inicia el secamiento de lo que es la fibra, mientras otros frutos continúan en llenado. Por ejemplo, los frutos que primero inician el secamiento son los que se encuentran en la parte inferior, donde les estoy indicando con el cursor, y de acuerdo a avanzando en el tiempo, se van secando el resto de frutos, hasta llegar a un llenado completo de lo que es las bellotas. Para el llenado de los últimos frutos se debe dar la removilización de carbohidratos y nutrientes desde las hojas viejas hacia las jóvenes. Por lo general, en esta fase, que va desde los 120 a los 160 hasta los 180 días, por lo general, ustedes alguna vez si visitan un cultivo de algodón, que estés en esta etapa, van a encontrar que toda esta parte de aquí se encuentra defoliada o con las hojas totalmente secas. En la parte superior o en el ápice de la planta van a encontrar, en algunas van a encontrar hojas verdes y en algunos de los casos también nuevas emisiones de brotes de hojas. Eso es para compensar lo que es la removilización de carbohidratos y nutrientes desde la parte inferior hasta la parte superior de la planta. Los artrópodos que se encuentran, los artrópodos plaga que se encuentran en la fase inicial de establecimiento del cultivo, son larvas de Spodoptera, son los trozadores que comúnmente se les dan, como Spodoptera y Agriostis gypsum. En lo que es también la fase de establecimiento encontramos daño por hormigas. No es muy común, pero sí hay un efecto en lo que es las hojas. También se puede encontrar lo que es el ataque de trips, Franklinia especie, y el ataque de mosca blanca, que es Bemisia tabaci. En la fase de vegetativa de floración, encontramos lo que es la larva de Alabama, larva de Buculatrix, de Abrótica, daño por ácaros o tetránicos. Se continúa con lo que es el daño por Franklinia, que son los trips. Apis gossypi, que es el pulgón del algodonero, Bemisia tabaci, mosca blanca, y chinches de encaje, Gargapia especie. Estos Buculatrix, Gargapia y Alabama son propios de lo que es el algodón.
Entonces, una vez que nosotros establecimos el ensayo, después de tanto tiempo de no haberse establecido, en otros cultivos no se habían encontrado este tipo de plagas, pero parece que se establecen en cultivos hospederos para mantener su ciclo de vida hasta hasta que llegue el ciclo del cultivo propio de ellos de alimentación. Lo que es los artrópodos en fase productiva, encontramos lo que es el salivazo, Aneolamia especie, el Phenacoccus, que son las cochinidas, el Antonomus vastitus, que es del falso picudo, Pectinopora gossypelia, que es del gusano rosado. Aquí podemos ver un daño a lo que es de la bellota por el gusano rosado, y lo que es el Disdercus, o el arrebiatado, tal como lo conocen en el campo. También consideré en esta presentación hacerles una presentación sobre un ensayo que establecimos a inicio del proyecto. Como título fue Generación de tecnologías para incrementar la productividad del algodón Gossypium hirsutum en Manabí. Como lo mencioné anteriormente, en Ecuador el algodón se cultiva en el litoral, principalmente en las provincias de Manabí y Guayas. En mayor hectareaje, en mayor superficie se cultiva en Manabí con un 80% de la superficie reportada, y en Guayas un 20% de la superficie reportada. La producción del algodón ecuatoriana es definida como agricultura familiar en transición hacia la diversificación o hacia la desactivación. Todas las labores de cultivo demandan una gran cantidad de mano de obra con un elevado costo de producción. Esa es una de las limitantes por lo cual el agricultor se desmotiva a sembrar este rubro. En un reporte realizado por el CIPA, en 2019 se registraron en las provincias de Manabí 135.7 hectáreas y en la provincia de Guayas 62.55 hectáreas de cultivo de algodón. Una de las problemáticas que nosotros encontramos al inicio del proyecto fue la disponibilidad de variedades mejoradas, ausencia de semilla certificada y prácticas inadecuadas de manejo, bajos precios del algodón en rama, y como objetivo para este ensayo nos establecimos de evaluar la respuesta de 2 variedades comerciales de algodón a 2 poblaciones de siembra y 2 programas de manejo. La ubicación del ensayo fue realizado en la Estación Experimental Puerto Viejo, en Lodana, con temperatura de 26.4 grados Celsius, con humedad relativa de 81%, precipitación de 851.57 milímetros y con un suelo franco arcilloso. Son condiciones climáticas que son muy apetecidas por el algodón. O sea, se desarrollan demasiado bien el algodón en estas condiciones, tal como les mencionaba anteriormente. Los factores en estudio para este ensayo nosotros nos establecimos dos poblaciones. Una población con mayor densidad de 62.500 plantas por hectárea, que sería de 0.8 a 0.2 metros, y una población 2 de 50.000 plantas por hectárea, que es de 1 metro por 0.2. 0.8 era entre líneas y el 0.2 era entre plantas. Asimismo, el metro era entre líneas y el 0.2 era entre plantas. El factor B del ensayo fueron las variedades. Teníamos las 2 variedades locales que tradicionalmente se siembran aquí en Ecuador, que es el DPA Calo 90 y el COC. Y el factor C tenemos el programa. Un programa fue con tecnología de INAP. ¿En qué consistía este programa? En hacer análisis de suelo, establecer un programa de fertilización, establecer un programa de control fitosanitario mediante monitoreos periódicos visualmente, identificando la población de artrópodos plaga.
También deshiervas manuales y deshiervas con productos de herbicidas post y preemergentes. Y riego por sistema por goteo. En el programa 2, que fue el control testigo, y también lo que es en el programa, se aplicaron reguladores de crecimiento, que es el cloruro de MEP4. En el factor programa 2, en el control, solo se realizaron lo que es la fertilización, el control de malezas y controles fitosanitarios. Nada más. Que es por lo general que desde que se hizo un análisis previo al establecimiento del proyecto, es lo que regularmente se hacía en campo con este cultivo. Como análisis estadístico se utilizó un diseño de parcelas divididas y se empleó un software estadístico Infostat para hacer el análisis estadístico. Como levantamiento de la información tenemos incidencia de artrópodos, plaga y ocurrencia de benéficos. Ese es el monitoreo periódico que les mencionaba para identificar qué plagas o qué tipo de artrópodos plagas se encontraban en las diferentes fases del cultivo. Como datos agronómicos determinamos lo que es el porcentaje de germinación, altura de planta a la floración, a la apertura de bellotas y antes de la primera cosecha. El número de nudos por tallo, número de ramas productivas, fecha de aparición de la primera flor con un 50% de plantas, registro de la fecha del primer capullo abierto en las parcelas y con el 50% de plantas. Se contabilizó el número de capullos presentes. En cosecha se obtuvo el rendimiento en kilogramos por parcela y kilogramos por hectárea. En el laboratorio se estableció una muestra de 500 gramos por cada tratamiento de algodón en rama para hacer la relación de peso fibra semilla. Como resultados, tuvimos resultados interesantes. Encontramos lo que es diferencias estadísticas en lo que es la población de trips, encontrándose en la población con menor población, una menor población de trips, a diferencia de la mayor población de plantas que obtuvo una mayor población de trips. Lo que es para Bemisia tabaci, encontramos diferencias significativas para la variable variedad, encontrándose un mayor número de Bemisia tabaci mosca blanca en lo que es el material Cocker en comparación del DP cal. Asimismo, para Buculatrix encontramos una mayor población en lo que es la variedad DP y una menor población en la variedad Cocker. Para Liriomyza encontramos diferencias también estadísticas significativas, encontrándose que en el material DP hubo una menor población en comparación del material Cocker, que tuvo una mayor población de Liriomyza. En lo que es el programa de tecnología, encontramos diferencias estadísticas en lo que es para Liriomyza, encontrándose que en la tecnología INIAP hubo una menor población en comparación de la tecnología del testigo productor. Asimismo, para lo que es Buculatrix, no hubo diferencias estadísticas, pero hubo diferencias numéricas. Ya, como resultados, establecimos un cuadro, un gráfico donde se estableció el promedio de altura de plantas, encontrándose que con tecnología de INIAP encontramos un menor promedio de altura de plantas en comparación de la tecnología del productor. Debido a que en la tecnología INIAP incluimos la aplicación del regulador de crecimiento, lo que es el cloruro de MEPI4. El cloruro de MEPI4 es un regulador de crecimiento que interfiere en la ruta de biosíntesis de giberelinas que modifican el crecimiento de la planta del algodón, aumentando el rendimiento por la mejora en la redistribución de la energía entre la hoja y el tallo, promoviendo el desarrollo del fruto y su retención e incrementando el peso del capullo. Otro de los efectos del cloruro de MEPI4 son la reducción del tamaño, como aquí podemos ver, en promedio,
la reducción del tamaño de la hoja, acortamiento entre los entrenudos del tallo principal, de las ramas fructíferas y por consiguiente una mejor distribución de la radiación en el interior del cultivo. Esto hace que haya una mayor fijación del número de bellotas en las ramas productivas y haya un mayor número de bellotas por planta. Tal como podemos ver en este gráfico inferior. Entonces, aquí se ven, tenemos el número promedio de bellotas por planta, encontrándose un mayor promedio de 16 bellotas por planta en la tecnología INEAP en comparación del testigo productor, que fue de 15 bellotas por planta. Así también se encontraron diferencias numéricas para lo que es la población de plantas, encontrándose un promedio de 17 bellotas por planta en comparación de 50.000 plantas por hectárea que tuvieron un promedio de 14 bellotas por planta. En cuestión de rendimientos, lo que les comentaba anteriormente, se encontraron diferencias numéricas en lo que es, en lo que es población de plantas. En la de 62.500 plantas por hectárea encontramos un rendimiento de 3.076 kilogramos por hectárea, a diferencia de la población de 50.000 plantas por hectárea, que es de 2.940 plantas por hectárea. En lo que es el rendimiento en lo que es el factor variedades, encontramos diferencias significativas, numéricas, en lo que es entre variedades. La de Pacala 90, que tuvo un mayor rendimiento de 3.028 kilogramos por hectárea, y en comparación con el material Cocker, que tuvo 2.988 kilogramos por hectárea. Lo que les comentaba, con la tecnología INEAP, como nosotros aplicamos regulador de crecimiento, esto nos permite redistribuir todos los carbohidratos que se generan, que se utilizan para la generación de hojas, se utilizan para lo que es la generación de bellotas y una mejor carga de bellotas a nivel de rama productiva, tal como pueden ver en la imagen. Entonces, con la tecnología INEAP, obtuvimos un rendimiento de 3.520 kilogramos por hectárea en comparación de la tecnología testigo, que obtuvimos un rendimiento de 2.496 kilogramos por hectárea. Como conclusiones de este estudio, nosotros sacamos que la población de 50.000 plantas por hectárea de algodón influía significativamente sobre la menor incidencia de insectos plaga, como trozadores, trips principalmente. La variedad de Pacala 90 se comportó significativamente mejor frente a la incidencia de insectos plaga como trips y mosca blanca de Mysia tabaci. Los mejores rendimientos se obtuvieron en los tratamientos que involucró tecnología INEAP, alcanzándose rendimientos de hasta 3.737 kilogramos por hectárea. En el tratamiento con 50.000 plantas por hectárea, la variedad Cocker y el programa de tecnología INEAP, seguido del tratamiento con 62.500 plantas por hectárea, la variedad de Pacala 90, programa tecnología INEAP, que reportó 3.651 kilogramos por hectárea de algodón en. A continuación, les voy a indicar unas fotos sobre lo que es el proceso de post cosecha del algodón. Una vez que nosotros cosechamos, ya está listo el algodón para cosechar, se cosecha en sacas. En sacas se recomienda cosechar en sacas de tela, no en sacas de polipropileno, para evitar lo que es la contaminación de la fibra. Una vez que el agricultor llega hacia donde el centro acopiador, ahí es calificado. Una vez que es calificado el algodón por la humedad y por las impurezas, este algodón es tendido así en los tendales, como se puede ver en la imagen, para disminuir lo que es la humedad en sí del algodón y sea más óptimo el proceso del desmotado. Aquí podemos ver la máquina desmotadora, la cual está el algodón ahí, se procesa el algodón y se separa lo que es la fibra de la semilla.
Una vez que se acumula lo que es la fibra en la parte de la prensa, queda así, queda totalmente prensado, se hace la paca del algodón y al momento de ya tener establecido el peso, se producen pacas de 80 kilogramos de solo fibra de algodón. Adicional a eso, la semilla sale como un adicional y eso también se comercializa. Haciendo una relación del peso de fibra y semilla, se tiene que de 100 kilogramos, 70 kilogramos sale lo que es solo semilla y 30 kilogramos sale solo fibra de algodón, haciendo como una relación para que se les haga más fácil, para que vean la relación de lo que es la fibra semilla. Finalmente, se les envuelve a las pacas en tela y se les amarra con sunchos y con alambre. A continuación les voy a pasar un video sobre lo que es el proceso de desmotado de algodón. Como pueden ver, el algodón, o sea, previo al ingreso en la máquina, es separado, o sea, se lo trata de meter lo más mullido posible el algodón para que no se atasque la máquina. Como pueden ver ahí, por ese lado sale lo que es solo la semilla de algodón, sale en bastante cantidad. Ya, sale en bastante cantidad y en la parte de atrás de lo que es la desmotadora sale lo que es la fibra. Ahí pueden ver cómo sale la fibra y se es colocada en lo que es la prensa. Una vez que se llega a desmotar todo el algodón, ya se tiene establecido el número de quintales que se tiene que desmotar para tener los 80 kilogramos solo de fibra de algodón. A continuación les voy a indicar ya al momento que sale la paca totalmente después del prensador. Como pueden ver, lo que les explicaba, que la paca del algodón se le asegura lo que es la tela con alambre. Una vez que ya tiene el peso establecido, el número de quintales o el peso que se somete a proceso son de 180 kilogramos. Entonces, eso es lo que les decía, que por lo general sale 100 kilogramos de solo semilla y salen ya las pacas de 80 kilogramos, las que son solicitadas en las textileras. Eso sería toda la intervención. Y muy agradecido por la atención y quedo atento a sus preguntas. Ok, muchas gracias. Por favor, vamos a participar con las preguntas. Y recuerden que las preguntas cuentan como actuación en clase, ¿ok? Entonces, por favor. Una preguntita, ingeniera. ¿El algodón de dónde es originario? ¿O de dónde nació? ¿Cómo se conoció el algodón? Ya, el algodón. Ya. Ya. Sí, por favor. Recuerden que todas las preguntas del ingeniero, ¿no? Ya, entonces el algodón fue originario aquí en, ¿cómo se llama?
como les comenté, en México, en la parte céntrica, entre México y Panamá. Entonces de ahí fue distribuido. También lo que es en en la parte del oriente, el Medio Oriente, en las partes de Asia, Egipto, por lo general son muy tradicionales en la India, este algodón. Entonces de ahí viene el origen de las diferentes especies de algodón, como les mencioné anteriormente. Ingeniero, buenas noches. Tal vez una pregunta. Cuéntame. El cultivo de algodón, a diferencia de otros cultivos o monocultivos, ¿qué tan tecnificado tiene que ser para que, por ejemplo, tengan pequeños productores o solo tiene que ser, es un cultivo que demanda bastante costo y por ende solo personas, productores que tengan las capacidades para costear toda la producción y todo lo que tiene que ver con sembrío? Para este cultivo, ¿qué diferencia hay entre los otros, los tradicionales, con el de algodón? Ya, este cultivo no es no requiere de mucho, tampoco no requiere de mucha técnica. Solo es establecer lo que les comentaba, establecer un buen programa de fertilización, un monitoreo periódico de plagas para reducir lo que es el número de aplicaciones. Por lo general es un cultivo rústico, dado que tampoco es muy exigente en el requerimiento hídrico. El algodón requiere de 500 milímetros de agua distribuidos por fase de cultivo, requiriéndose obteniéndose un más requerimiento hídrico en la parte vegetativa, cuando es la formación de la materia verde y formación de bellotas. Y a partir de eso ya no requiere nada de agua. Por lo general, este cultivo es sembrado en la época de verano, de aquí de los sectores de aquí de Tuzagua, también allá en Pedro Carbo. ¿A qué me refiero en la época de verano? Por lo general, ustedes han de haber visto algún rato, si de verdad una vueltita por acá, por Tuzagua, por Puerto Viejo. Entonces, en los meses de febrero, marzo, abril, mayo, ustedes ven todo sembrado maíz. Entonces, una vez que sale el maíz, que cortan el maíz, el remanente de humedad que queda lo utilizan para lo que es la siembra del algodón. Dado que este cultivo no requiere de mucha agua. Entonces, no es muy exigente en el recurso hídrico. Es por eso que también es un cultivo rústico. No requiere de mucha tecnificación, por ello es lo que han mantenido los pequeños productores algodoneros. O sea, no tienen gran escala, sino lo tienen, por ejemplo, lo tienen en la parte de atrás de su casa, como para no tener, como ellos dicen, como terreno vago. Entonces, ellos los mantienen ahí. Ellos mantienen el cultivo del algodón porque es un ingreso extra después de la venta del maíz. Entonces, lo que hacen en la venta del maíz lo utilizan para pagar ciertas deudas, pagar, qué sé yo, alimentación, entre otras cosas. Entonces, una vez que ellos mantienen esa costumbre de sembrar el algodón, al momento de sembrar y cosechar el algodón e ir a vender, ellos ya guardan ese dinero para la compra de los insumos para establecer el cultivo del siguiente año. ¿Por qué hacen esto? Porque la venta les sale, o la cosecha o la venta les sale por estos meses, por el mes de octubre o por el mes de noviembre. Entonces ellos ya guardan ese dinero y lo utilizan para la compra de insumos, para el establecimiento del siguiente cultivo. Volviendo al tema, no es un cultivo muy tecnificado, no requiere de mucha tecnología. Eso sí, hay que tener estar al pie de las nuevas tecnologías que se van generando y son tecnologías muy básicas, no son muy complicadas que el productor no pueda adoptar. Ingeniero, otra pregunta. En Cuéntame. cuanto a este cultivo de algodón, conocemos que Tuzagua, Pedro Carbo, son zonas un poquito más cálidas, ¿no? Ajá.
se puede dar en cualquier región del país el cultivo del algodón. Y la otra Verá, pregunta, le cuento. si se puede ir por la misma línea, ¿qué Ajá. se cosecha, qué no se cosecha para establecer los costos de producción y establecer lo que es mermas y cosas así? ¿Qué se cosecha y qué no se cosecha en el cultivo de algodón? Listo. Contestando a la primera pregunta, por lo general el algodón se va por lo que es la parte altitudinal. Entonces, en altura se ha demostrado que no, o sea, no rinde bien. O sea, se genera la planta, pero no tiene un buen rendimiento. Se han encontrado plantas de algodón en la parte de la sierra, en lo que es la parte de Ibarra, en la parte de Imbabura, también en lo que es la parte de, ¿dónde más hicieron? En la parte de Riobamba hicieron colectas de algodón, se encontraron así, pero solo como plantas de traspatio, nada más. O sea, se forma la planta, pero la producción es muy baja. En lo que es en la parte menos altitudinal, entre los 0 hasta los 300 metros sobre el nivel del mar, se han encontrado plantas que sí han producido bien. Entonces, por ahí va. Pero de generarse o sea, de crecer la planta, crece. En la sierra se han encontrado, lo que les digo, esta experiencia que encontramos allá en Ibarra, encontramos ahí en unas colectas que se hizo con la Universidad de allá, la técnica de Ibarra. Lo que es la segunda pregunta, ¿qué se cosecha y qué no se cosecha? Por lo general, la fibra del algodón tiene que estar totalmente blanca, tal como les indiqué en la foto de aquí. Por ejemplo, tiene que estar de esta coloración. Hay algodones que las fibras es manchada por diferentes insectos. Por ejemplo, el Disdercus, del que les comentaba. Este insecto secreta una sustancia pegajosa y lo que es le mancha la fibra. Entonces, ¿qué hace esta sustancia pegajosa? Crea un microclima y un ambiente adecuado para la generación o la formación de microorganismos y le da una coloración negra. Así también lo que es la fumigina ocasionada por las excretas de la mosca blanca, también se debe controlar mucho eso. Y lo que es también por lo que es el pulgón y lo que es de las cochinillas. Estos generan con unos mucílagos, unas sustancias pegajosas, lo que hace que la fibra se manche y se torne de una coloración negra. Entonces esa fibra es totalmente desechada. Eso no se cosecha. Y si se cosecha y se va a querer vender ahí donde el centro acopiador no le recibe, lo mandan regresando o en el mejor de los casos le pagan, pero le pagan ¿cómo se llama? Muy bajo precio. Sería por la mitad o por menos de la mitad de lo que se paga regularmente por un quintal de algodón. Entonces, al momento de cosechar o al momento de ya estar en esta etapa de apertura de bellotas, hay que tener especial cuidado con Discercus, con Phenacoccus y con lo que es la parte de mosca blanca, y pulgones, por estos motivos que les comenté. ¿Algún proyecto para darle valor agregado a estos efectos? Por ejemplo, aquí en el banano hay banano premium, banano de segunda. Bueno, se hace derivados industrializados de banano. ¿Algún proyecto por parte del gobierno? Porque los déficits son que se vive en la agricultura es que no se le da el valor agregado a estos efectos, que en sí tienen gran connotación económica si le damos el uso adecuado. Entonces, ¿qué se está haciendo como gobierno? Porque veo que es un proyecto
también. De FAO. Ajá. Exactamente. Entonces, ¿qué se le busca? Por ejemplo, porque se ve, si vamos a la agricultura, principalmente a nuestra agricultura, Ujú. el productor tiene estas deficiencias, ¿no? Control, bajo control de plagas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué se está haciendo como gobierno, ingeniero? Ya, como gobierno no me atrevería a hablar, yo hablaría por parte del proyecto algodón, que yo respondo. Por parte del gobierno no me atrevería a hablar. Entonces, como parte del proyecto algodón, se está fomentando lo que utilizar este tipo de material, o sea, este tipo de cosechas que vienen así. Se está haciendo nexos con lo que es la universidad, con la SPAN, la Escuela Politécnica de la que es en Calceta, con la parte de agroindustrias, para ver si se hacen pellets para lo que es para ser como balanceado para el ganado. Entonces se está estableciendo a ver si se puede realizar pellets y a ver cómo, a ver si es apetecido por el ganado. Porque ha habido casos anteriores que se le ha dado así el algodón con la fibra, con esta fibra manchada que les comentaba, y con un poco de melaza, y no, totalmente rechazado. Entonces no come. Lo que sí come es lo que es la semilla propia, la semilla que ya es tostada, la semilla que ya es procesada cuando ya se saca lo que es el aceite de la semilla para la elaboración de jabones, entre otros productos. Entonces, toda esa pasta que sale de la trituración y de lo que se cocina, eso sí tiene buena aceptación por la parte de los como alimento de ganado. Pero ahorita respondiendo a su pregunta, por parte del proyecto estamos estableciendo eso, viendo si es que se logra o no que sea consumible por parte de los animales. Eso básicamente. O sea, como darle un valor, ¿no? O sea, para que nada se desperdicie. Pero en sí, o sea, al momento de procesar el algodón, cuando ustedes motan, no solo tiene lo que es la fibra. No, solo la fibra no. También lo tiene lo que es la venta de la semilla. Por lo general, en lo que tiene un mayor ingreso los centros acopiadores de algodón o las desmotadoras, es en la venta de la semilla de algodón. Debido a lo que les comentaba, la, la, esto de la relación fibra-semilla tiene una mayor producción de semilla en comparación de la fibra. Por ejemplo, de los 100 kilogramos que les decía, 70 sale de semilla y 30 sale de algodón. Entonces ahí también tiene un ingreso, lo que es la parte se comercializa la semilla de algodón. Inge, una preguntita también. Cuéntame. En lo que es la parte del proyecto algodón, Ajá. ¿se va a mantener o se mantiene algún tipo de convenio con pequeños agricultores o medianos agricultores que quieran más que todo participar o se interesen en el proyecto de algodón? Más que todo en la zona de la costa, como Puerto Viejo, eh, Pajac, Jipijapa, que son parte que se puede producir cultivo, incluso como usted mismo dice, hay personas que en casa mismo, en el patio, tienen su matita de algodón y, y sí produce. Ajá. Sí, le cuento que sí, o sea, como parte, o sea, de lo que les comentaba en un inicio, como parte del proyecto es hacer nexos, ¿no? Tanto con el Ministerio de Agricultura para ver si ellos continúan con este proyecto. Como es un proyecto de cooperación brasileña, o sea, todo el financiamiento viene desde Brasil. Entonces, el FAO solo es como administrador de fondos y como arrancador del proyecto, arrancador de lo que es esta actividad. Como les daba en el antecedente, les decía que este rubro ya estaba casi a la desaparición. Y sí, o sea, hay gente que sí quiere sembrar. Y lo que usted decía, que, o sea, hay gente que quiere sembrar, pero siempre y cuando se continúe con las actividades.
Pero Sí, eso también. yo Ajá. como, por ejemplo, yo como agricultor, me interesó el tema del proyecto de algodón, pero yo Ajá. también quiero un tipo de respaldo en la cual me asegure de que yo voy a sembrar unas 10 hectáreas de algodón, pero tengo respaldo de que se Le van a comprar va el algodón. exactamente y no me voy a quedar con todo el producto y voy a una pérdida. Ajá. O el tema de, qué sé yo, algún tipo de crédito que se genere, o claro, sí se tocaría ver varios puntos, porque sí está interesante el tema de lo que es el algodón. Ya, en ese tema, o sea, sí, eh, lo- para nombrar nuevamente al ministerio, se están haciendo negociaciones con ellos. O sea, sí ha sido un poquito complicado con esto de el diferimiento arancelario. Entonces, ¿qué decía el diferimiento arancelario? Que tiene que comprar todo el stock de algodón producido aquí en Ecuador antes de importar algodón de otros países, por ejemplo, Estados Unidos, Colombia, etc. Entonces, con esta eliminación de este decreto, prácticamente las textileras, las industrias textiles tuvieron carta libre para poder importar. Entonces, actualmente se les está haciendo un poquito complicado importar algodón. Por ello es que ah, ahorita están requiriendo del algodón local. Algún rato, lo que es la Fabril era la única desmotadora de algodón activa aquí hasta el año anterior. Ellos cerraron este año por esto del diferimiento arancelario, por lo que ya no iba a haber la compra de algodón local, sino ya solo era la importación. Entonces, se está llegando a acuerdos tanto con el Ministerio de Industrias y con el Ministerio de Agricultura para ver si se compra primero y se asegura eso y para dar continuidad a este proyecto. También como parte del proyecto regional es negociar eso, o sea, asegurar la compra primero de aquí de los productores de aquí de Ecuador y luego hacer la importación de algodón. Entonces, se está negociando eso. Actualmente sí se está comprando porque aquí en Tuzagua se promovió lo que es la siembra al algodón. Y por ello es lo que les indiqué, la desmotadora, la que tenemos aquí en Tuzagua. Esa desmotadora fue traída como parte del proyecto algodón. Entonces, con eso se prevé iniciar y de ahí ver si se puede traer otra desmotadora y cubrir la demanda que requiere aquí la industria textil. Y fuera bueno Entonces, esté en que, eso. Ajá, claro, fuera bueno que se concretara, porque exacto. justamente se me vino a la mente que hace varios años atrás también hubo un convenio con el Ministerio de Agricultura en el tema de guirilla para la producción de combustible. Ajá, También tenía un pequeño respaldo del Ministerio de Agricultura y para que los pequeños agricultores, qué sé yo, se empezaran a sembrar el tema de guirilla para la producción de combustible. Pero con el paso de los años como que también quedó a un lado y sí, eso ya, sí. Era para Galápagos, si mal lo recuerdo, ajá, para Galápagos era. era Ingeniero, una pregunta tengo para usted. A ver, ¿qué tan Cuénteme. importante es la luminosidad para el crecimiento inicial y la floración del algodón? Y las principales malezas del algodón, ¿cuáles serían? Ya, en lo que es la luminosidad sí es muy importante, tanto para lo que es la floración y para la formación de bellotas. Entonces, dado que si es que no hay mucho ingreso de sol, en uno de los casos hay caída de bellotas o caída de flores, o sea, no hay una fijación de flores, no hay un desarrollo correcto. Asimismo, también también formación de enfermedades a nivel de bellotas, como Coleotrichum, entre otros.
Um, eso, por eso es lo importante. Y también al momento del llenado de la, al llenado de la bellota, o sea, la formación de la mota. Es muy importante que reciba las horas luz para la formación de bellotas, el llenado de las bellotas. Inge, otra preguntita. Ya. El tema del ciclo ¿cómo sería, se llevaría a cabo el ciclo del algodón? ¿O cada que es cierto tiempo se renovaría? ¿O cómo es el proceso que se lleva a cabo para la renovación de la plantita del algodón? Ya, por lo general es los materiales comerciales duran, su ciclo de algodón son 5 meses. Te dan una primera cosecha a los 130 días y de ahí una segunda cosecha a los 150, 155 días y una última, pero si ya le dejas por mucho tiempo más, a los 180 días. De ahí ya se seca la planta y toca renovar. Toca Claro, cortar y... Exacto. claro, más que Entonces, todo, por lo que hablando de cuestión de la costa, ajá, empieza prácticamente época de verano por el mes de mayo, junio, hasta el mes de diciembre. exacto. Sería en este caso los meses adecuados para la producción Del algodón. Ajá, porque de ahí el resto ya de enero a abril es prácticamente invierno. Exacto. Entonces, en esas épocas tampoco no es muy recomendable la siembra, debido a que la cosecha justo te sale, por ejemplo, en abril, por ahí, abril, mayo, y justo también estás en invierno, y ahí no hay un buen secamiento de lo que es la fibra, y ahí también al momento en esta temporada que estaban abriendo las bellotas, hay mucho ataque por hongos. Entonces también ocurre lo que es el manchado de la fibra por ese asunto y baja también lo que es la calidad de la fibra. También en la parte de bellotas hay mucha afectación en pudrición de bellotas por afectaciones por hongos y por exceso de agua. Como les mencionaba, este cultivo no es muy exigente en agua, entonces al momento de tener un excesivo régimen hídrico, entonces se torna más frondosa, con más materia verde la planta, entonces eso genera microclimas a nivel del interior del cultivo en sí, y eso es lo que ocasiona lo que es el ataque de enfermedades. Entonces lo que se sugiere es los meses que tú dices, o sea, meses de la época de verano. Ingeniero, otra Cuéntame. preguntita. Ya, a ver, la distancia entre planta y planta, ¿a qué distancia? Y digamos, y entre ancho de siembra, ¿a cuántos centímetros sería por hileras? Ya, listo. Nosotros hicimos el ensayo, como les mencioné anteriormente. Hicimos 2 poblaciones, ¿no es cierto? De 0,8 entre líneas o entre hileras, sí, y 0,20 entre plantas, 0,20 centímetros entre plantas, ¿no es cierto? Y también evaluamos otra población que era 1 metro entre hileras, entre líneas, y 0,20 entre plantas. En 2020, antes de esto de la pandemia, establecimos un ensayo igual de poblaciones, que nos dio con mejores resultados la distancia de entre 1 metro entre hileras y 0,30 entre plantas. Nos dio un mejor resultado en producción, en disminución del ataque por enfermedades y por artrópodos plaga, un mejor desarrollo de bellotas y mejor fijación de bellotas. Entonces, tenemos establecido esa densidad de plantas. También es lo que recomiendan los compañeros de allá de Brasil,
los que nos han dado las capacitaciones sobre este rubro también. Ingeniero, Ya, buenas noches. Una pregunta, ¿qué tipo de fertilizante se debe aplicar y cada qué tiempo se aplica la fertilización? Ya, por lo general nosotros nos dio resultados hacer, hacer 2 aplicaciones. Una primera aplicación a los 20 días con urea y una aplicación a los 40 días con urea más yaramil, que es un complemento con micronutrientes. Entonces, a partir del análisis de suelo que nosotros realizamos previa a la siembra, establecimos este programa de fertilización y nos ha dado buenos resultados y lo hemos venido trabajando en los diferentes ensayos y también lo trabajamos cuando salimos a hacer la validación de un material brasileño que se está introduciendo, un material de algodón brasileño importado de semilla certificada. Anteriormente les mencionaba que aquí en Ecuador no hay semilla certificada. Toda la semilla de algodón que aquí se tiene es semilla de ciclos anteriores que han venido guardando los productores de siembras anteriores. Entonces, semilla certificada aquí en Ecuador no hay de algodón. Entonces, como parte también de las actividades del proyecto, no es la validación de este nuevo material y como datos así extra, datos extra, el rendimiento y se adaptó muy bien a las condiciones de Tosagua, en lo que es en las condiciones de Tosagua, dio una buena adaptación en la parte de formación de bellotas, en la parte de producción que nos interesa, en la parte fitosanitaria no fue muy atacado por insectos plaga, dadas las prácticas que se le realizaba de un monitoreo periódico de las poblaciones de plaga. Así también con las actividades que se han venido realizando en el proyecto, en las unidades técnicas demostrativas que se han establecido tanto en Tosagua como en Pedro Carbo, y las prácticas que se le han explicado a los productores, se han disminuido el número de aplicaciones para control fitosanitario y se ha hecho también planes de fertilización más efectivos, así reduciéndose el número el gasto de costo de producción en lo que es insumos, tanto lo que es para control fitosanitario y para fertilización. En lo que es el número de aplicaciones, en un sondeo en 2017 que se hizo previo al proyecto sobre el cultivo de algodón, se mencionaba que se hacían hasta 14 aplicaciones por ciclo de cultivo. Actualmente, como ya se les ha venido instruyendo a los productores sobre la importancia del monitoreo y la utilización de los controles etológicos. ¿A qué me refiero con controles etológicos? Utilización de trampas amarillas, trampas colorimétricas y trampas SEO. Y también de los monitoreos periódicos, o sea que pueden ser monitoreos una vez a la semana de la población de plagas. Entonces, con estas prácticas, los productores han ido adquiriendo, son prácticas muy fáciles, entonces, que han adquirido de una manera muy efectiva. Entonces, se han disminuido el número de aplicaciones, de lo que les comentaba, de 14 aplicaciones a 3, y la máxima que se registró fue 5. 5 aplicaciones para control fitosanitario durante el ciclo de cultivo. Y salió un algodón de buena calidad en una buena producción. Otra pregunta, ingeniero, ¿y qué tipo de suelo es el adecuado para el algodón? Ya, es el franco arcilloso, los que son propios de aquí de la costa, lo que les comentaba. Debido a que en este suelo se acumula la humedad, entonces acumula humedad, se puede utilizar la humedad remanente, sirve para que se ancle bien la planta. Como ustedes ven, la carga de bellotas puede ocasionar que la planta en un suelo muy arenoso, muy franco,
puede haber lo que es el volcamiento debido al peso de las bellotas en sí por planta. Entonces, los suelos más indicados son los suelos de aquí de la costa, los flancos arcillosos. Han tenido mejor desarrollo del cultivo y de la planta en sí. Ingeniero, una preguntita más. Cuéntame. ¿Y la siembra se hace mecanizada o manualmente? Ya. Experiencias en Brasil, o sea, utilizan máquinas para la siembra. Pero aquí en Ecuador, como tenemos pero ahí utilizan, hay una clara diferencia en lo que es el tipo de semilla. En otros países hay semillas sin linter. ¿A qué me refiero? Me esperan un momentito. Ya. Como pueden ver en esta foto, de aquí, le ven que las semillas tienen como una coloración blanca. Entonces, es una lanita que queda cuando se le hace el desmotado. Cuando se le hace el desmotado, entonces queda como esa lana ahí recubriendo la semilla. Entonces, aquí en Ecuador se hace manual, se hace con el espequeando. Entonces, se realiza así. En otros países, como tienen semillas sin linter, que es totalmente desnuda, es como sembrar maíz. Entonces, ahí utilizan sí máquinas sembradoras. Como se puede regular, no sé si han visto esa sembradora de maíz, la que es así como rueda. Entonces, utilizan esa semilla por lo que es no se queda pegada a la semilla por el inter, sino que está totalmente dispersa por lo que es totalmente limpio. Entonces, aquí en Ecuador actualmente se siembra manualmente el algodón. ¿Y existe un tipo de raleo y a los cuántos centímetros se podría hacer el raleo de la planta? El raleo, sí, hay un raleo. Por lo general se realiza a los 15 días después de la siembra, cuando ya la planta muestra sus dos hojas verdaderas. No ha llevado todas las cotiledonales, entonces muestra sus dos hojas verdaderas, entonces ahí ya se procede a lo que es el raleo. Se deja una planta por sitio y en el mejor de los casos, si se quiere dejar, por ejemplo, haya fallado en un sitio, se le deja 2 plantas en la planta de al lado. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en una línea siempre va a haber fallas de germinación. Entonces, cuando quedan así esos huecos, en la planta subsiguiente se le deja 2 plantas para cubrir esa planta faltante. Y en cuanto a controladores biológicos, ¿nunca se han intentado eso aparte del, por ejemplo, lo que mencionabas de las trampas, etcétera? De pronto, si es que puede, como explicarles un poco más de las trampas cromáticas y de lo que explicaste, eso de ahí, porque supongo que algunos de ustedes no tienen ideas cómo funcionan las trampas de colores, etcétera. Y si además de eso, ¿se ha intentado algún tipo de controlador biológico o cuáles serían los controladores biológicos para las principales plagas? Ya, como control biológico, últimamente se hizo un ensayo recubriendo las semillas con tricoderma. Como parte también, o sea, del convenio que se tiene con línea con los laboratorios de control biológico de allá de Santa Catalina. Entonces, dio un buen resultado en lo que es la parte del control para trozadores al inicio del cultivo. Hubo un menor porcentaje de plantas trozadas, plantas dañadas al momento de la germinación, y se pudo establecer las poblaciones requeridas del cultivo. Así como también el tricoderma emite sustancias fenólicas, sustancias propias de este hongo, que permanecen en el suelo
y lo que le permiten al algodón establecer una mejor carga, una mejor producción del algodón, en lo que es vigorosidad de las hojas, que las hace más rústicas y por ende ese es un tipo de control propio del MIP de la planta. Entonces, esa sería una. Como controladores biológicos en sí, a nivel de insectos, tenemos lo que sí se ha encontrado algunos, como son se ha encontrado crisopas, se ha encontrado del género Celus, se ha encontrado del Orius, se ha encontrado también arañas, como controladores biológicos propios de ahí del cultivo. También lo que son avispas controladoras, eso en la parte del control biológico se han encontrado tanto como artrópodos plaga, también se han encontrado artrópodos benéficos. Ya, en lo que es las trampas colorimétricas, déjenme ver si tengo una foto por aquí. Para indicarles. No tengo. Ya, en lo que son las trampas colorimétricas son trampas trampas de color amarillo. Por lo general, estas trampas son atraídas para lo que son áfidos. Entre ellos está mosca blanca, están pulgones. Los que más se han capturado en este tipo de trampas. Se colocan al interior del cultivo, se colocan a nivel de unas 15 trampas distribuidas en zigzag. Pueden ser trampas de longitud de 60 centímetros de largo por unos 30 centímetros de ancho, se podría decir. Entonces, en estas trampas y distribuidas al interior del cultivo, no en los bordes, al interior del cultivo, que ahí es donde se quiere hacer el control de estos insectos. En estas trampas se puede utilizar como trampas pegantes, se puede utilizar el aceite se puede utilizar el Biotac, que es un pegante agrícola, y esto se lo puede renovar cada 15 días. Cada 15 días y nos ha dado buenos resultados. También lo que se ha utilizado las trampas de color azul. En este caso, estas son atraídas para lo que son trips. Como les indiqué en las fotos anteriores, ataques por trips también son muy severos al cultivo del algodón. Entonces también se han hecho pruebas, se han hecho prácticas y nos han dado buenos resultados. Y va en la misma metodología, una colocación de unas 10 trampas indistintamente en zigzag en el interior del cultivo y de las mismas dimensiones que les nombré. Ya, también lo que se utiliza para lo que es el Disdercus, el que les comentaba, el arrebiatado, se utiliza trampa cebo. ¿En qué consiste esta trampa cebo? Se colocan estos pomos de los que vienen vienen agua, creo que viene esos pomos de 4 litros, esos blancos, que tienen como una manigueta. Entonces a estos pomos se les pinta de color amarillo y al interior se les pone melaza con la semilla del algodón triturada. Entonces, este insecto es atraído por el olor. Como les comentaba, al momento del Disdercus, al momento del Disdercus alimentarse, él va a lo que es la parte de lo que es las semillas del algodón. Pica lo que es como aquí podemos ver en la imagen, pica lo que es la bellota, entonces él absorbe, se alimenta de lo que es las semillas del algodón. Entonces, con esta trampa cebo, el olor por el cual es atraído este insecto ya no va a la planta, sino como ya va en una mayor concentración, porque hay bastante concentración de semillas trituradas ahí, entonces
va directamente a la trampa cebo y es una manera de control de este insecto que también es uno de los más importantes en la parte de producción del cultivo. Entonces, esas para comentarles como prácticas que se han desarrollado en lo que es de las unidades técnicas demostrativas del algodón. Ok, algo de lo que de pronto no escuché que le preguntaron tampoco fue sobre los costos de producción. Si nos ayuda un poco de eso. Ya, los costos de producción. Ya, por lo general el quintal de algodón actualmente lo compran en $25, cuando ya le da un castigo por la humedad y por las impurezas. Si es que si ya se llega un algodón con un 2% de humedad en la semilla y con una categoría que esté totalmente casi limpio la fibra, se le paga hasta 28 o $27, se le paga por quintal de algodón. Entonces, lo que representa para el productor, para el agricultor, producir algodón, le conlleva entre 21 a $23 por quintal. Entonces, ya tiene una ganancia. Anteriormente, era una pérdida para el agricultor porque le pagaban en $19, independientemente de cómo esté la calidad del algodón. Entonces, ahí también se llegó a una negociación ahí con los centros acopiadores del algodón para que les paguen de una manera más justa, ¿no? Y que les represente lo que es el costo de producción y también tengan un poco de ganancia en lo que es la venta del algodón. Ok, muchísimas gracias. Ingeniero, y cuando hay heladas, ¿se ve afectado quizás el fruto del algodón? Heladas, lo que es la parte de las hojas. En lo que es las bellotas, no. Lo que es las bellotas, lo que sí ves es por mucho sol, en exceso sol. Se tornan las bellotas de un color medio como quemado en la parte de arriba de la bellota, en la parte de aquí sí se podría decir. Se tornan de un color medio café, como quemado. En lo que es parte de heladas, no. Y aquí en Manabí, en la parte de la costa, no he escuchado de heladas. Pero sí, en un caso se afectan más las hojas en ese caso de haber alguna helada o una baja de temperatura muy drástica. También podría ser en la época de formación de flores, hay una caída de las flores por este simple hecho de la baja de temperatura. Ok. Hola. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Tengo una pequeña observación, ingeniero. Dígame. De parte, bueno, yo soy acá de Manabí, soy del Cantón Bolívar. Ya. Bueno, escuchaba esta de la técnica del algodón. Incluso la semana pasada fueron un grupo de compañeros de una asociación de acá a adquirir conocimientos acerca de este tema. Pero hoy día sí me doy cuenta que, por ejemplo, el tema de la siembra del algodón, acá en Manabí se aprovecha un poco más porque al momento de sembrar el maíz se lleva bastante, en este caso se fertiliza mucho, entonces las tierras quedan bien fertilizadas y yo creo que por eso, en base a sus conocimientos que tienen en este tema del algodón, por eso la mano de obra ya en este caso la fertilización del algodón no es mucho acá en Manabí, pero yo creo que sí es conveniente que si se siembra directamente el algodón como una siembra primaria, o en este caso, sí lleva bastante gasto. Esa es mi observación, más que todo. Sí. También, o sea, es buena su observación porque acá se ha estado implementando esta práctica de la rotación de cultivo. Entonces, ¿a qué se refiere eso? Lo que usted mencionaba, que se tiene sembrado el maíz, ¿no es cierto?
Entonces ya se espera hasta cierto tiempo para que ya, o sea, todavía no le hacen el corte del maíz y ahí se siembra lo que es el algodón. Entonces, al momento de ya sembrar el algodón y este germina, ahí realizan los productores, hicieron una práctica aquí muy bonita, aquí en Cuscagua, realizaban el corte de la panca del algodón. Entonces, ese material quedaba ahí, lo dejaban ahí prácticamente. Entonces, ahí también es lo que decía, que limitaba el número de aplicaciones. El número de aplicaciones o hacer una aplicación más efectiva. Se hacía una aplicación solo para hacer como un suplemento alimenticio en lo que es la formación en la parte productiva, que es en la que más requiere, que es en la formación de las flores, apertura de flores, y lo que es la formación y la fijación de las vedotas. Entonces, sí, es buena su aporte, es muy interesante y sí, se han hecho prácticas muy bonitas sobre este tipo de rotación de cultivos. También se lo hace con maní. En el ciclo anterior se realizó con maní y salió un algodón un poco más limpio, con menos aplicaciones de control fitosanitario. Solo se realizaron 3 aplicaciones como preventivas nada más. Y de ahí no. Adicional que también, aparte de lo que pueda hacer de la venta del maní, que es comercial este cultivo, también se realizó la venta del algodón y tuvo un doble ingreso el productor donde se realizó esta asociación. Y sí, o sea, se ha venido trabajando y se tenía planificado hacer más ensayos y todo eso, pero como ustedes saben, por esto de la pandemia, nos limitó, o sea, casi todo el 2020 no se pudo hacer mucha actividad en campo. Y las actividades que realizamos, o sea, quedaron así como intermedias o prácticamente se realizaban ya a medio gas nada más, o sea, por esto de las restricciones de movilidad. Ustedes saben cómo fue el año anterior, totalmente duro. Pero ahí sacamos, o sea, sacamos este año sí, como ya tuvimos un poco más de movilización, entonces sacamos de esas prácticas y salieron unos buenos resultados. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Listo. Si no tenemos ninguna otra pregunta, entonces agradecer la charla que nos ha brindado el ingeniero. Todas las preguntas han ayudado también para que el resto de compañeros puedan comprender mejor un poquito el tema del algodón. De mi parte y por parte de quienes conformamos Smart Education y de los compañeros, agradecerte de todo corazón el habernos brindado esta charla, impartido un poco de tu experiencia y esperamos que igual en un futuro, si es que hay algunas otras novedades, puedas venir a darnos a conocer. ¿Okay? Muchísimas gracias. Listo, gracias a ustedes por la atención, por las preguntas. Fue muy, muy interesante conversar con ustedes y listo, estaremos ahí al pendiente de una nueva invitación para seguir informando sobre los avances que tenemos en el proyecto. Muchísimas gracias y una buena noche. Igualmente. Muchas gracias. Bueno, con el resto, ya casi hemos terminado la clase, entonces por hoy vamos a quedar ahí y nos vemos el día jueves, ¿ok? El jueves ya me dijeron que es clase normal, feriado ha sido el viernes. Entonces nos vemos el día jueves a las 8 de la noche. Que tengan buena noche, pasen bien.